Damos entonces paso a la próxima de nuestras expositoras, quien es Natalia Fischetti, del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales de CONICET Mendoza. Bienvenida, Natalia, quien nos va a compartir sus reflexiones acerca de apuntes para una crítica interseccional de la inteligencia artificial, del problema de los sesgos a los datos feministas. Bienvenida, Natalia, cuando gustes te escuchamos. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias Karina, gracias Tomás. Bueno, antes de empezar quería como contar un poco eh, dónde se enmarca este trabajo que voy a presentar. Tiene que ver con el grupo del Coloquio de Filosofía de la Técnica, del cual participo hace varios años, de un grupo de amigos, amigas, entre los cuales veo que está el Manolo, está por supuesto Diego, está Andrés, no sé si hay alguien más acá. Es un grupo grande, federal, y además es internacional. Tenemos varios amigos participantes de otros países latinoamericanos sobre todo, y seguramente muchos ya lo conocen, quizás la mayoría. Estuvimos haciendo esta tarea en el 2020, es el Glosario de Filosofía de la Técnica, y en este contexto es un libro que la verdad que últimamente lo consulto para cualquier cosa que vaya a trabajar. eh, y es una tarea de cartografía, diría yo, de la filosofía de la técnica que nos hemos dado el trabajo de hacer colectivamente, y en ese marco, especialmente con Andrea Torrano, venimos desde el 2018 haciendo el intento de cartografiar la filosofía feminista de la técnica, por llamarlo de alguna manera, digamos, ese entrecruzamiento entre filosofía, técnica y tecnología y feminismos. Y es ahí donde me tocó a mí, digamos, ponerme a pensar el debate acerca de los algoritmos en el cruce con los feminismos. Así es que, bueno, desde ahí, digamos, como dijeron los chicos, desde ese sesgo es el que yo les voy a presentar el trabajo hoy. Y bueno, estuve pensando anoche, me desperté en algún momento y dije, voy a hacer una breve justificación de por qué les voy a leer el trabajo. eh, y hay un motivo, podría ser políticamente, que lo creo de verdad. Creo que en la era de la imagen, pedir que nos escuchemos es todavía una tarea política. O sea, pedir digamos, atender a la escucha y atender a las palabras todavía me parece que tiene sentido. Hay otro sentido que es más personal, que es que no es la primera vez que me toca presentar algo después de Andrés. En este caso fue Julián el que fue el portavoz, pero la verdad es que creo que sus presentaciones son insuperables a nivel imágenes, son preciosas, así es que no tiene ningún sentido que yo me pusiera a hacer algo, porque no hay manera de competir. Con Julián tampoco, veo que Andrés y Julián, tremendo equipo de imágenes. Yo con cada una de esas imágenes me hubiera quedado, digamos, un rato muy largo. Así es que bueno, también les agradezco por esa presentación de recién. Yo, bueno, recién ahora voy a empezar. Entonces, les cuento que el título, bueno, ya lo leyó Karina, tiene que ver con esta idea de cartografiar este cruce entre los feminismos y la inteligencia artificial, y en este caso el tema de los sesgos evidentemente es uno de los temas centrales de los debates feministas. Así es que bueno, comienzo. El algoritmo de Netflix nos sugiere que veamos Code Geass, este documental del 2020 que plantea desde voces de mujeres y no binarias la problemática del sesgo racial y de género en los algoritmos de reconocimiento facial. El tema del sesgo en los algoritmos está de moda. Hemos escuchado decir en la academia y en la calle afirmación que, lejos de desalentar su investigación, la relanza para los feminismos.
La perspectiva feminista interseccional, que permite reformular las preguntas y cuestionar las categorías impuestas, indaga en la racionalidad, las clasificaciones, el extractivismo, la opresión y la colonialidad, camino a la subversión de los datos. Sandra Harding propone tres grandes corrientes contenedoras de la epistemología feminista: el empirismo feminista, el punto de vista feminista y el posmodernismo feminista. Es el empirismo feminista el que se propone lidiar sobre todo con los problemas del sesgo de género, sexistas y androcéntricos en la ciencia y la tecnología. La paradoja del sesgo nos coloca ante el dilema de si los sesgos sexistas y androcéntricos en la investigación científica son malos desde el punto de vista desde el empirismo, entonces no es posible solucionarlo anteponiendo un nuevo sesgo femenino. Es por eso que la propia Harding afirma que las empiristas son ingenuas si creen que es posible eliminar los sesgos haciendo simplemente buena ciencia, sin modificar la ciencia misma y sus métodos desde valores feministas impulsados por la actividad política feminista. Es preciso transitar para ello desde una crítica feminista de la ciencia y la tecnología a una ciencia y tecnología feminista propiamente dicha. Entonces, es posible distinguir los sesgos como error de los sesgos como recurso para mejorar las investigaciones desde el punto de vista feminista. Desde una crítica feminista de la ciencia y la tecnología, los sesgos son un error si legitiman prácticas sexistas y refuerzan estereotipos, marginalizan o ponen en desventaja a las mujeres y disidencias. Invisibilizan o ignoran a las mujeres y disidencias, piensan el género desde la variable dicotómica hombre-mujer. Para Harding, en cambio, es necesario modificar intrínsecamente la ciencia y la tecnología desde la acción política de los movimientos sociales, ya que es imposible eliminar los sesgos. La paradoja se disuelve si planteamos que los sesgos parciales, o que los sesgos son parciales, pero no erróneos, y son recursos que hacen posible que la ciencia y la tecnología respondan a intereses feministas. Los sesgos maquínicos, tal como nos explica Claudio Celis en el Glosario de Filosofía de la Técnica, se definen como la transmisión de prejuicios sociales de raza, clase y género a una máquina. Dentro de los sesgos maquínicos se imponen hoy los sesgos algorítmicos. Como veremos, el proceso de entrenamiento de los algoritmos de aprendizaje maquínico depende de las bases de datos de entrenamiento, por lo que contienen los sesgos del programador, de la construcción de las bases de datos y de factores históricos y sociales. El problema está en su naturalización y pretendida objetividad. Tal como les cuestionábamos a las empiristas feministas, podemos preguntarnos si es posible entrenar algoritmos menos sesgados para, por ejemplo, disminuir las asimetrías de género y raciales en los sistemas de reconocimiento facial algorítmico. Pero si el problema se encuentra en el entrenamiento y asumimos que el sesgo no es intrínseco a la tecnología algorítmica, solo habría que mejorar las bases de datos y entonces podríamos incluso lograr que fuera menos sesgada que cualquier agente humano. Para Claudio Celis Bueno, no es posible un algoritmo neutral por la dependencia de las bases de datos que repiten y amplifican los patrones de asimetría de raza, clase y género, y también para algunos autores por la cajanegrización de los procesos del machine learning y el deep learning, así como por la falta de transparencia de las corporaciones. En conclusión, dice Claudio, un algoritmo de aprendizaje automático no sesgado, capaz de realizar juicios neutrales y objetivos que suspendan las creencias heredadas, es técnica y conceptualmente inconcebible. Su defensa solo puede contribuir a una reproducción ideológica de determinado orden de cosas. En el Nooscopio de Manifiesto, Pasquinelli y Joller del 2020 quieren abrir la caja negra del algoritmo del machine learning para desmitificar la autonomía tecnológica y cuestionar así el crecimiento de la autonomía geopolítica de las compañías high-tech y la invisibilización de la autonomía de los trabajadores a escala global. La tesis central que despliegan en este trabajo es que el proyecto moderno de mecanización de la racionalidad humana ha mutado en el siglo XXI a un régimen corporativo de extracción de conocimiento y colonialismo epistémico. El concepto de nooscopio, de scopein, examinar, mirar, y noos, conocimiento, remite a instrumentos de magnificación del conocimiento a la manera de instrumentos ópticos. La analogía permite
Perdón. Un segundito. Les decía que el concepto de nooscopio es una analogía que permite pensar que las fallas que pueden tener los lentes son los sesgos del aprendizaje maquínico, propios de una racionalidad difractada que establece correlaciones automatizadas y genera una forma de alucinación estadística. Afirman que el rey de la computación está desnudo, la fantasía patriarcal de conocimiento mecanizado, el algoritmo amo y máquina alfa, es expuesto en su constitución humana, demasiado humana, dicen, al señalar cómo funciona, pero sobre todo cómo falla. Pero los datos de entrenamiento, dicen en Nooscopio, son una construcción cultural, no solo técnica, ya que se conforman desde los metadatos. Los principales conjuntos de datos para aprendizaje maquínico se originaron en corporaciones, universidades y agencias militares del norte global. La División Internacional del Trabajo aparece cuando se ve que son las plataformas de crowdsourcing en el sur global las que se usan para editar y validar los datos. Se subcontratan para etiquetar millones de imágenes según una taxonomía del norte, WorldNet, que involucra categorías racistas y sexistas en muchos casos. Entonces, la inteligencia artificial parece autónoma, pero se apoya en el trabajo fantasma. El origen del aprendizaje de las máquinas es una producción social fundada en la división del trabajo desde una posición datocéntrica del mundo, en última instancia colonial. En tanto instrumento de conocimiento, Pasquinelli y Joller explican en el nooscopio las tres características y momentos básicos de la inteligencia artificial: proyectar, comprimir, difractar. Sus sesgos son históricos, de datos y algorítmicos, hemos dicho. El sesgo histórico es el que caracteriza al positivismo del conocimiento tecnocientífico en general, largamente enunciado por las epistemologías críticas, la naturalización de las desigualdades históricas y su integración en una tecnología aparentemente neutral. El sesgo de datos es el que se introduce a través de la preparación de los datos de entrenamiento por parte de operadores humanos que en el etiquetado reproducen las jerarquías y desigualdades sociales. Así, el sesgo algorítmico o sesgo estadístico genera una amplificación adicional de este sesgo histórico y del sesgo de datos. En este marco, los sesgos aparecen en los algoritmos de clasificación de los datos. Frente a las acusaciones de discriminación, las empresas buscan mejorar los sistemas de entrenamiento, atentos a ajustar técnicamente los sesgos estadísticos. Y sin embargo, el problema es mucho más amplio y responde a preguntas tales como las que formula Kate Crawford en Atlas of AI. Ella se pregunta: ¿cómo funciona la clasificación en el aprendizaje automático? ¿Qué está en juego cuando clasificamos? ¿De qué manera la clasificación interactúa con lo clasificado? ¿Y qué teorías sociales y políticas tácitas subyacen y están respaldadas por estas clasificaciones del mundo? Uno de los problemas relacionados con el sesgo algorítmico es el de las clasificaciones en los sistemas de reconocimiento facial, por más de un motivo. Con relación a la distinción de género, porque utilizan un modelo de género binario que los trabajadores subcontratados clasifican subjetivamente. Las mediciones craneales, por su parte, enfocan la diversidad, despolitizándola y tornándola en una variación. La detección del color de la piel se hace también porque el machine learning puede hacerlo, no porque efectivamente diga algo acerca de la raza, explica Crawford. Porque en definitiva, el mayor problema es la apuesta a que tanto nuestras características heredadas como la raza o la etnicidad y nuestra identidad individual como el género o la edad están reflejadas en nuestras caras. Las clasificaciones son tecnologías que producen y limitan modos de conocer y son construidas dentro de las lógicas de la inteligencia artificial. Las clasificaciones se dan por sentadas a menos que se resistan activamente. Se produce una violencia epistemológica para que el mundo pueda leerse desde el machine learning, ordenar y clasificar taxonómicamente el mundo social a lo lineal. El género, la raza y la sexualidad son falsamente asumidos como categorías biológicas fijas, naturales y detectables. Ella dice, y cito textual: los sistemas de aprendizaje maquínico están, en un sentido muy real,
construyendo la raza y el género, están definiendo dentro de los términos que ellos han sentado, y esto tiene ramificaciones a largo plazo para la gente que es clasificada. En la industria IA se trata del problema del sesgo como error estadístico, pero en general no se atiende a los sistemas de clasificación desde una mirada epistemológica que cuestione la producción misma de conocimiento. Para Crawford, las soluciones técnicas de sesgos estadísticos no remedian los problemas estructurales porque de hecho responden, reflejan y sirven a los incentivos de una economía extractiva. Se trata de una industria extractiva velada con un aura de inmaterialidad e inevitabilidad. Para Crawford, la inteligencia artificial no es ni artificial ni es inteligencia, sino que es corporal y material porque está hecha de recursos naturales, combustible, trabajo humano, infraestructura y estructuras políticas y sociales que determinan intensivos entrenamientos de bases de datos. Dependiendo de quién sea definida, usuarios, expertos o corporaciones, será el sentido que adquiera. Como en definitiva la inteligencia artificial sirve para los intereses sociales y políticos dominantes, es un registro del poder, refleja y produce relaciones sociales, y aunque en la literatura técnica se utiliza Machine Learning, ella utiliza inteligencia artificial porque asegura que involucra la política, el trabajo, la cultura y el capital. ¿Cuáles son entonces las implicaciones de la inteligencia artificial para la gente que ya está marginalizada y oprimida? Desde una perspectiva feminista interseccional, Safiya Noble plantea en su libro del 2018, Algoritmos de opresión, que existe un technological redlining, es decir, una práctica discriminatoria y segregacionista por motivos raciales. El redlining en Estados Unidos consiste en la negación de varios servicios desde el gobierno y también desde el sector privado a barrios de minorías. El technological redlining, afirma Safiya Noble, implica que la discriminación está también inscrita en el código, particularmente en Google, que es lo que ella trabaja, y enmascara y profundiza la inequidad social, dado que lo que parecen ser decisiones automáticas tomadas por algoritmos son hechas por seres humanos con valores racistas, sexistas y meritocráticos. Ella investiga a partir de esa publicación cómo las búsquedas en Google refuerzan los estereotipos y las mujeres y los feminismos son marginalizados en las búsquedas. Además denuncia una cooptación comercial de las identidades negras, porque no se trata de una simple correlación entre algoritmos sesgados y la sociedad racista, sexista y colonial, sino que son los algoritmos de búsqueda de Google los que refuerzan las perspectivas opresivas al redireccionar siempre a los sitios más rankeados. El control corporativo de la información pública, el hecho de que nuestra información sea gobernada y controlada por compañías de publicidad, genera, dice ella, opresión algorítmica, por lo que propone que los monopolios como el de Google tienen que ser desactivados y regulados, ya que son una amenaza para la democracia. Para Patyusha Kaluri, se trata de preguntar por la redistribución del poder que está ocurriendo a partir de los desarrollos de la inteligencia artificial. No es que la inteligencia artificial neutral se vea empañada por los sesgos de una sociedad injusta, sino que hay que denunciar el poder de las corporaciones y la vigilancia de las instituciones vinculadas con la inteligencia artificial. La ciencia de datos y la inteligencia artificial está dominada por una élite de hombres blancos, dice ella, pero no alcanzaría con una representación equitativa si no se transforman las instituciones que producen los sesgos. La subversión es iniciada por los feminismos en un cambio de signo hacia datos feministas. Entonces traigo de vuelta a la mesa de discusión el libro Data Feminism de Catherine D'Ignacio y Lauren Klein. Ellas se preguntan allí cómo podemos desde el feminismo usar los datos para rehacer el mundo. El feminismo de los datos es una forma de pensar acerca de los datos, sus usos y límites desde la experiencia directa, por compromiso con la acción y por un pensamiento feminista interseccional. Proponen examinar y desafiar el poder, por lo que toman la categoría de matriz de dominación de Patricia Hill Collins,
para señalar al poder como privilegio o la opresión estructural del trabajo con los datos. Con relación a la ciencia de datos, se preguntan desde una metodología feminista centrada en las llamadas who questions: quiénes hacen el trabajo, los objetivos de quiénes se priorizan, quiénes se benefician y quiénes no. ¿Cómo tomar el análisis feminista del poder para atacar entonces el origen del sesgo? Proponen que el concepto de sesgo, tal como hemos charlado, que localiza el origen del problema en los individuos o en los sistemas técnicos, debe ser reemplazado por el de opresión, que desafía el poder porque reconoce la estructura de poder y busca desmantelarla. El sesgo en las bases de datos, en los individuos, en modelos estadísticos o en algoritmos, no es para ellas un concepto lo suficientemente fuerte para anclar ideas de equidad y justicia. Hay que diseñar sistemas que direccionen la fuente del sesgo en la opresión estructural que resulta de la estructura de dominación. Se necesitan los datos para comprender las experiencias subjetivas como opresiones colectivas. La propuesta entonces es la de desafiar el poder movilizando la ciencia de datos en contra de las estructuras inequitativas de poder existentes y trabajar en pos de futuros más justos. Pasar de una ética de los datos a una justicia de los datos. En la práctica se trata de recolectar datos perdidos o invisibilizados, auditar algoritmos, imaginar coliberación entre quienes trabajan en Big Data y quienes se ven afectados por los sistemas de la inteligencia artificial. Para ello es preciso que los que diseñan y trabajan con datos aprendan de y diseñen con las comunidades que se busca apoyar. Esto supone valorar múltiples formas de conocimiento que surgen de la experiencia, la emoción y el cuerpo, en oposición a todo conocimiento, estadístico en este caso, que se presente a sí mismo como neutral, apelando al truco divino de verlo todo desde ninguna parte que ya Haraway nos ha señalado. ¿Quién queda entonces excluido cuando solo la visión es incluida? Desde una metodología del punto de vista feminista y en contra de la violencia epistémica, acoger el pluralismo de los datos supone producir datos sintetizando múltiples perspectivas, con prioridad en lo local y la experiencia en el modo de conocer. La interpretación de los datos requiere también considerar el contexto. Los datos duros, raw data, dicen ellas, sin contexto son un oxímoron, ya que generan interpretaciones erróneas o no sirven para ninguna interpretación. Los datos siempre son ya el resultado de complejas circunstancias históricas, sociales y políticas. La perspectiva feminista insta a considerar el proceso de cocina que produce raw data, por ejemplo, prestando atención a los datos ausentes y haciendo preguntas tales como ¿de dónde provienen los datos? ¿Quién, cuándo y en qué circunstancias los recolectó? Por último, el feminismo de los datos invita a hacer visible el trabajo, mostrando las condiciones materiales de los trabajos que sostienen la ciencia de los datos. Si el mundo de la inteligencia artificial está plagado de intermediarios, entonces la automatización no reemplaza el trabajo humano, solo lo desplaza a una subclase global que modera, transcribe y filtra datos. Porque tal como identifica Viduccio y Marda, la direccionalidad hegemónica en el diseño, desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías es desde el norte al sur globales, creándose una diferencia significativa de desigualdad estructural entre el contexto en el que se diseñan y desarrollan y los lugares donde se despliegan e imponen. Muchas gracias, Natalia. Bueno, nos hemos quedado con un tiempo un tanto acotado para posibles preguntas, comentarios. ¿Hay alguien que quiera formular alguna pregunta frente a esta constelación tan interesante de cuestiones que ha planteado Natalia? ¿Alguna consulta? Bueno, aprovecho en calidad de moderadora y muy sucintamente te agradecemos si puedes formularlo. Me pareció muy interesante la propuesta en torno a repensar los sesgos. Una de ellas tiene que ver con repensarlos qua recursos, esto es de acciones positivas en pos de intereses feministas. ¿Podrías ilustrar más específicamente, Natalia, en qué estás pensando en este caso, pero a propósito del sur global? Uy, qué pregunta. Bueno, me parece que lo que están haciendo las chicas, voy a volver para atrás. En términos de estos debates en los feminismos,
Me pareció interesante enganchar esta propuesta de Sandra Harding, ¿no? Que retoma también Anderson, de pensar los sesgos más como recursos que como error, ya desde los inicios de las discusiones en las epistemologías feministas, y llevarlo a la propuesta que hacen las chicas con Data Feminism, que involucra esto mismo, ¿no? Hacer que los datos sean un recurso para el feminismo, pensando no tanto en que son en los sesgos de los datos, sino más bien en la posibilidad que tienen de desmantelar los sistemas de opresión más estructurales, digamos, desde estas perspectivas del feminismo interseccional. Entonces me parecía que ese giro, digamos, está interesante para pensar en términos de epistemologías feministas, y creo que lo que están haciendo las chicas, creo que hubiera estado buenísimo que ahora presentaran ellas, digamos, lo que están trabajando efectivamente para mostrar cómo, teniendo estas preguntas a mano, estas preguntas acerca de quiénes hacen los datos, a quién les sirven, qué datos son invisibilizados y cuáles son puestos sobre el tapete, qué queda fuera cuando solo lo que, digamos, solo la visión es lo que se muestra, etcétera. Me parece que todas estas preguntas, si cada vez que queremos interpelar alguna de las cuestiones que hemos estado haciendo, las ponemos sobre la mesa, me parece que pueden darnos varias herramientas para cambiar un poco eh, esto que decíamos ayer, Karina, de corrernos de lo tecnofóbico y lo tecnofílico, digamos, ¿no? Es que para corrernos de esa discusión, un poco enfocándonos más en la justicia de los datos y no tanto en la ética de los datos, en esas maneras dicotómicas, digamos. No sé si respondo. Sí, muchísimas gracias. Hay muchísimas aristas como para proseguir el diálogo que seguramente estaremos retomando a partir de las sucesivas exposiciones que tenemos por delante. Muchas gracias, Natalia.